Noches, licenciado. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de uno de los milagros más reconocidos y representativos del Señor Jesús, con el cual inicia como tal su ministerio. Y por muchos estudiosos y teólogos es conocido como uno de los milagros más importantes que el Señor Jesús ha hecho, debido a que lo hizo en este caso, pues iniciando lo que es su ministerio en primer lugar, y en segundo lugar es una de sus primeras apariciones en público, haciendo lo que es un milagro en representación de la misión que tenía que llevar, ¿no? Entonces podemos iniciar al respecto de esta lectura. Este es el milagro de las bodas de Cana, ¿no? Vamos a estar haciendo lo que es una explicación en lo posible verso por verso respecto a lo que trata de hablarnos y enseñarnos este mismo milagro y cómo podríamos interpretarlo y que sea de utilidad para nosotros como iglesia, como hijos de Dios en la actualidad. En primer lugar, este milagro se encuentra en lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1, un evangelio diferente al resto, un evangelio diferente al resto de los sinópticos, debido al enfoque diferente que tiene y a las características en algún término complejas, pero muy sustanciosas respecto a la postura de el Mesías, ¿no? Enmarcando a lo que es el Señor Jesús, la deidad hecha carne. Bien, entonces dicho esto, vamos a iniciar con este estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en el verso 1 nos dice: 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados, ¿no? Algo importante que debemos tomar en cuenta es que en estos primeros 2 versos nos está introduciendo, nos está contextualizando respecto a en qué momento se va a dar lo que es la escena del milagro, y nos está mencionando las regiones en donde se estaría realizando. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que en las bodas de la antigüedad, en las bodas de Israel, se tenía una organización muy diferente a las que se tienen en la actualidad. Entre eso podemos mencionar que habían 3 días entre lo que es el desposorio, como se conocía, y lo que era la fiesta de las bodas como tal, ¿no? Y después de esos 3 días, obviamente, la fiesta podía seguir podía ser una semana, 6 días y todo ello. En fin, entonces continuamos leyendo, ¿no? El verso 3 y el 4 lo vamos a leer de manera conjunta y nos dice: durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús les respondió: Madre, eso no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Si nos estamos dando cuenta, yo estoy leyendo en otra versión para que podamos contextualizar un poco más y entender a qué se refiere como tal este milagro, ¿no? Si bien nos damos cuenta, aquí hay una figura muy importante de María, la madre de Jesús, ya que aquí hace dar cuenta María de que no había vino. María entonces vendría a ser no solamente una simple invitada a la boda, así como eran Jesús y sus discípulos, sino también habría sido algo como parecido a una organizadora, como una coanfitriona, por así decirlo, seguramente porque para los novios tenía tal vez un sentido, una relación de cercanía o de amistad con ellos, entonces se ofreció a poder ayudarles, ¿no? Entonces, por otro lado, nos está hablando de que María hace dar cuenta al Señor Jesús acerca de este hecho, de que ya no tiene vino. Y lo que menciona más adelante el Señor Jesús pareciera lo que es un reproche o tal vez una llamada de atención a su madre al decir que no es de su asunto, o sea, eso no nos interesa. Sin embargo, en el original, cuando vemos acá lo que es este verbo, más que nada se diferencia en lo que es el original, la palabra y el verbo aoristos. En este momento, por así decirlo, está mencionando que el Señor Jesús le está diciendo: no es una preocupación ni para ti ni para mí que suceda eso. No es que el Señor Jesucristo se estuviera negando a realizar el milagro como tal, sino que en esencia estaba enmarcándose a que él iba a hacer el milagro dentro de poco, o sea, no en ese momento, pero sí lo iba a realizar. No es que no se estaba negando o se estaría negando, no es que no lo iba a hacer en ese momento. Entonces, solamente en modo de tranquilizar
el Señor Jesús le dice, no es preocupación ni para ti ni para mí esto de que se acabe el vino, porque yo lo voy a hacer llegado el momento. En el original deberíamos entenderlo de esa manera y no como muchas veces entendemos que Jesús estaba tal vez llamando la atención a su madre respecto a alguna presión de parte de ella para que haga un milagro, pero en realidad es más o menos con un tinte tranquilizador, ¿no? Veamos los siguientes versos. Dice verso 5, entonces María les dijo a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga, ¿no? Y allí habían 6 grandes tinajas para agua. En otros lados se nos menciona como jazos, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Y los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde, ¿no? ¿Qué podemos ver en esta escena? Que el Señor Jesús, una vez habiendo recibido los sirvientes la orden de María, siendo esta como una coanfitriona, y ellos obedeciendo a la orden de hacer lo que el Señor Jesús les iba a mandar, llenan lo que son tinajas con agua, que en algún sentido uno podría decir, tal vez no es muy lógico llenar con agua si es que hace falta lo que es vino. Algo que debemos contextualizar es que estas tinajas no eran tinajas comunes y corrientes o tinajes nada más que debían contener una cierta cantidad, sino eran hechas de un material parecido a lo que es el vaso junto con lo que es la roca, la piedra, porque se entendía que debían albergar grandes cantidades de líquido y no solamente un vaso nada más podía mantenerlo, sino que debía ser aliado, mezclado con un material un tanto más duro, ¿no? Entonces podemos ver al respecto lo que el Señor Jesús va a estar realizando en lo posterior y es de esta manera que se llenan hasta el borde, o sea, hasta casi llenar, dejando un pequeño espacio para evitar el rebalse, ¿no? Veamos qué más nos dice esta porción de las Escrituras. Verso 8. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe, y así lo hicieron. El encargado de la fiesta en los tiempos de Jesús normalmente era el que organizaba y el que estaba pendiente de qué hacía falta y todo ello. Asimismo, era el que estaba, si vale el término, algunos números especiales, iba a haber en las bodas, era como un maestro de ceremonias. Así que el Señor Jesús, sabiendo de que éste debía ser el primero en saber acerca de que no había vino, era el que debía estar encargado de saber qué producto era de calidad y qué no. Entonces por eso es que el vino es llevado hasta donde es encargado de la fiesta, para que pueda probarlo y ponerlo a disposición de los demás, ¿no? Y pues veamos qué es lo que sucede. El verso 9 nos dice, el encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió, porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio. Verso 10, y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino. Y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino cociente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino hasta el final. Verso 11. Jesús hizo esta primera señal en Cana, en Galilea, y así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo, y ahí se quedaron unos días, ¿no? Entonces, terminando el relato y desenlazando tal vez este primer milagro, nos muestra de que al probar lo que era este vino, que anteriormente era agua, nadie más sabía esto, eso es muy importante hacer notar, solamente los sirvientes, Jesús y la madre de Jesús y tal vez los, como les decía, ¿no? Los sirvientes estaban pendientes de esto, ellos eran los únicos que sabían acerca de lo que había sucedido, esta transformación milagrosa entre agua y vino. Entonces, una costumbre muy importante que se tenía en las bodas, en las fiestas, era servir lo que era el mejor vino para ese momento, o sea, para la fiesta cuando todavía los invitados estuvieran sobrios. ¿Por qué? Porque se entendía que cuando uno estaba sobrio, o sea, podía sentir con mayor objetividad y catar de alguna manera el vino, el aroma, el sabor y poder dar una precisión e inclusive poder decir, wow, esta fiesta es buena ya que nos están ofreciendo vino de buena calidad.
Sin embargo, el vino que tal vez más cociente, de menos años de añejamiento, se dejaba al final, cuando ya los invitados estuvieran ya no estuvieran sobrios, sino ya estuvieran tal vez fuera de su conciencia y no percibieran el olor, ni el sabor, ni el aroma, ni la textura del vino. Entonces se creía que cuando en una boda se servía el mejor vino era que todavía recién estaba iniciando, y cuando se servía el vino de peor calidad, eso era porque ya una persona estando fuera de sus sentidos debido al alcohol, ya no era capaz de percibir eso, y entonces les daban lo que sea para consumir y que sigan en la fiesta, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso, al probar este vino tan especial que antes había sido agua, pero que ahora era vino, pregunta al novio y le dice, ¿cómo es que se ha organizado esto de esta manera? Si es que lo que se acostumbra es dejar el mejor vino hasta el final, pero tú has hecho lo contrario. Entonces vemos que aquí el milagro se manifiesta a lo que son los siervos que ayudaron a llenar las tinajas y aún a los discípulos. Y como nos dice los últimos versos, esto ayudó para que este milagro fuera de señal, para que muestre de que el Mesías ungido había venido y estaba por empezar su ministerio como tal, llevando lo que era libertad a los cautivos, sanando enfermos, liberando demonios, resucitando muertos. Entonces, esto sirvió para poder alimentar y fortalecer lo que era la fe de los discípulos y que pudieran confiar en quien estaban siguiendo. Entonces es una enseñanza muy importante, muy interesante respecto a cómo es que inicia y hace este principio el Señor Jesús. Asimismo, tenía un objetivo, no solamente iniciar y nada más, sino hacer que a quienes le estaban siguiendo pudieran incrementar su fe, pudieran confiar en Él, y de esta manera pues demostrar que Él era el Hijo de Dios enviado por su Padre. Eso sería todo respecto a esta enseñanza, licenciado. Y respecto a los milagros, muchas gracias.